Hola, muy buen día. Bienvenidos al programa. Esto es Información que cura con Berito Infante. El tema de esta edición es la drogadicción y la prostitución. Comencemos con la drogadicción. ¿Qué es una droga? Una droga es una sustancia química capaz de producir un efecto, alterar una o más funciones del organismo. Estado de intoxicación periódica o crónica originada por el consumo repetido de una droga con las siguientes características: deseo o compulsión a seguir consumiendo la droga, dependencia psíquica, tendencia a aumentar la dosis, fenómeno de tolerancia, dependencia por lo general física. Existe un estado fisiológico modificado, dado que el estado de pura dependencia psíquica ha sido sobrepasado realizándose una modificación fisiopatológica a nivel de la misma célula nerviosa, ocasionada por la repetida administración de un producto a lo largo de un lapso más o menos extenso. Este estado hace necesario el uso prolongado de la sustancia si se desea evitar el característico síndrome de abstinencia, distinto desde el punto de vista clínico según el tipo de droga, efectos perjudiciales para el organismo del individuo y la sociedad. Farmacodependencia. Significa que una persona necesita de una droga para desempeñarse normalmente. Suspender abruptamente la droga lleva a que se presenten síntomas de abstinencia. La adicción a las drogas, o drogadicción, es el uso compulsivo de una sustancia a pesar de sus efectos negativos o peligrosos. Una persona puede tener una dependencia física de una sustancia sin tener una adicción. Por ejemplo, algunos medicamentos para la presión arterial no causan adicción, pero pueden provocar dependencia física. Otras drogas como la cocaína causan adicción sin llevar a la dependencia física. La tolerancia a una droga necesita una dosis mayor para alcanzar el mismo efecto. Por lo regular es parte de la adicción. Existen diferentes criterios para clasificar las drogas, según sus efectos, su procedencia, si son legales o ilegales, suaves o duras, y muchos otros. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha clasificado las drogas agrupándolas según sus efectos, es decir, según introduzcan pautas de comportamientos similares en los consumidores. De acuerdo con este criterio de las drogas, pueden ser alucinógenas, estimulantes o depresoras. Son estimulantes las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y metilxantinas, cafeína, teofilina, mateína y otros. Estas drogas alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el sistema nervioso central. El efecto que producen es de aumentar y acelerar la actividad funcional. La forma de administración es variada. Puede ser mediante ingestión, inyectada por vía intravenosa o aspirada por mucosas nasales. Los depresores son tranquilizantes, como benzodiazepinas, los hipnóticos como barbitúricos y alcoholes, los analgésicos narcóticos como la codeína, morfina, heroína, metadona y otros, los anestésicos como el éter, cloroformo y otros, y los disolventes inhalantes como la acetona, tolueno y otros. Estas sustancias inducen al sueño y a relajar el sistema nervioso y deprimen o disminuyen la actividad corporal. La administración puede realizarse por vía intravenosa, oral o fumándolas. Dentro del grupo de los alucinógenos podemos incluir al LSD, dietilamida del ácido lisérgico, el peyote, la mescalina, el PCP y los cannabis, como el hachís, aceite de hash y marihuana. Estas drogas provocan en el individuo una alineación pasajera de actividad psíquica, con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la imaginación. Producen delirios, alucinaciones y estados de confusión y despersonalización. Ahora vamos con alcoholismo. ¿Qué es el alcohol? Es una sustancia líquida soluble en agua y no soluble en grasa, que tiene su origen en la fermentación de varias materias azucaradas o algunas otras convertibles en azúcar. Este es el componente principal de toda bebida alcohólica, la cual se produce gracias a la fermentación de azúcares y que en algunas ocasiones es sometida a destilación o añejamiento, conteniendo una graduación alcohólica entre 2 y 55% volumen de alcohol. En el cerebro afecta el área de los sentidos, el razonamiento y los músculos, y la zona encargada de regular recuerdos y emociones, al igual que la que coordina los movimientos y el equilibrio. Una vez sido ingerido, debe ser descompuesto por el hígado. Para hacerlo, debe producir una sustancia que genera dolor de cabeza, agruras, náusea y vómito. Media onza de alcohol tarda 1 hora en metabolizarse.
Si tomaste más, el resto circulará por tu sangre hasta que éste pueda ser procesado. Tu consumo en exceso puede tener consecuencias negativas a corto y largo plazo, como la visión borrosa o la cirrosis hepática. Al alcoholismo, la Organización Mundial de la Salud, o bien OMS, lo determina como toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que sobrepasa los linderos de costumbres sociales. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017, el consumo excesivo de alcohol de la población adolescente es del 14.5%, 17.3% en hombres y 11.7% en mujeres. En cuanto a la población adulta, de 18 a 65 años, es del 36.5%, 53.6% en hombres y 20.8% en mujeres. A su vez, el índice de adolescentes que presentó dependencia al alcohol es del 4.1%, 6.2% en hombres y 2% en mujeres. Por su parte, la población de 18 a 65 años presentó 6.6%, 11.8% en hombres y 1.7% en mujeres. Con respecto a la edad de inicio de consumo de alcohol, el 55.2% de las personas mencionó haberlo consumido por primera vez a los 17 años o menos. La edad de inicio fue de 19 años en mujeres y 16.6 años en hombres. ¿Ya estás grabando? Bueno, yo soy David y les voy a platicar un poco de lo que es el alcoholismo, cómo repercute en la comunidad, en la familia y pues como persona propia. En este sentido, uno de los síntomas del alcoholismo es el aumento de la hostilidad y la agresividad. La persona alcohólica cada vez es menos tolerante y menos paciente ante los estímulos del exterior, reaccionando de una manera hostil, se podría decir que agresiva, en situaciones que no puede controlar. El riesgo es ser una persona violenta. Aumenta muchísimo debido a estos factores, generando que la vida social y familiar del enfermo o a la enferma se vaya reduciendo y se convierta en una persona tóxica para las relaciones interpersonales. Por un lado, las consecuencias sociales del alcoholismo son sumamente importantes. Para entender su adicción, su vida social comienza a girar en torno al consumo del alcohol. La mayoría de las veces empiezan a necesitar alcohol para socializar, para encajar o entablar nuevas relaciones. Además, se utiliza el consumo de alcohol para excusa para encontrarse con los amigos y amigas, de manera que genera una dependencia para poder relacionarse con el exterior. Todo esto se ve agravado por los problemas. Se ve agravado por los problemas psicológicos y de autoestima que genera el alcoholismo. Por otro lado, las consecuencias del alcoholismo en el entorno familiar también son muy relevantes. Mientras la familia ve cómo se va degradando la salud y la vida social de la persona alcohólica, él o ella no son capaces de aceptar que tienen un problema de alcoholismo. No distinguen el problema. No son capaces de aceptar que tienen un problema. En situación extrema, los familiares más cercanos pueden pasar por procesos en los que le echan la culpa al enfermo, llegando incluso a abandonarlos y cortar los lazos familiares. Esta es la peor opción por si lo que buscamos en este familiar se recupera de la enfermedad que padece. El entorno social y familiar es el apoyo más importante que tiene esta persona y en la mayoría de los casos son la clave para la curación. Fase prealcohólica. La persona bebe cada vez más para reducir el estrés o lograr alivio de los problemas, consumo de alivio. El organismo se acostumbra más y más a la droga y desarrolla la tolerancia. Fase prodrómica. La persona bebe en secreto y piensa cada vez más a menudo en el alcohol. Acumula el suministro de alcohol y trata de evitar problema ante los demás. Fase crítica. En la evolución posterior aumentan los cambios de humor y pérdida de control. El afectado trata de mantener la abstinencia temporalmente. Disminuyen los intereses y actividades sociales y aparecen los primeros efectos físicos del consumo de alcohol. Fase crónica. En esta fase el alcohol ya ha causado daños físicos y psicológicos considerables.
Muchos alcohólicos beben ya desde la mañana y recurren a sustitutos baratos. Se padecen graves problemas personales, laborales o financieros. La prevención del alcoholismo debe iniciarse en la adolescencia o incluso antes. La recomendación es no beber nada de alcohol antes de la edad adulta. Para fomentar la abstención alcohólica es fundamental la actitud de la familia del menor. Así, hay padres que no quieren que sus hijos beban pero consumen bebidas alcohólicas con frecuencia en presencia de sus hijos, o hacen comentarios sobre cuánto bebían de jóvenes. Esta conducta por alcohol puede hacer que el joven considere que el consumo de alcohol es algo normal y deseable en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se está con amigos. En segundo lugar, es preciso informar al adolescente sobre las consecuencias reales del alcohol. Por eso, un tercer pilar fundamental para evitar la adicción será dotar al adolescente de las estrategias necesarias para eliminar los factores de riesgo que le pueden inducir al consumo de alcohol, como mejorar su autoestima y sus habilidades sociales. En ese sentido, será fundamental también ayudar al joven a soportar la presión del grupo y mostrarle formas alternativas de diversión. En esta línea, la FAD, Prevención de Ayuda contra la Drogadicción, ha desarrollado un programa de prevención de alcoholismo desde el ámbito familiar. Sus objetivos son desarrollar una visión adecuada del uso y abuso del alcohol y proporcionar estrategias de intervención que ayuden a los padres a prevenir el consumo de alcohol en el ámbito familiar. Ahora vamos con la prostitución. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. La prostitución es ejercida mayoritariamente por mujeres y niñas, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También existe en menor medida la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente hombres. Tradicionalmente, la prostitución se ha ejercido en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta, en las que hay prostitutas y habitaciones privadas para practicar la prostitución. También se practican aceras de calles urbanas y laterales de carreras industriales, así como bares y discotecas, hoteles y a domicilio. La figura de la prostituta está frecuentemente ligada a la del proxeneta, persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de ello. Los proxenetas obtienen una parte de los beneficios de las prostitutas. Esta relación se puede dar de mutuo acuerdo a cambio de un servicio de mediación o protección, o bien puede ser mediante extorsión, violencia física o secuestro. La prostitución forzada se engloba dentro del comercio ilegal de personas conocido como trata de personas. La situación legal de la prostitución varía ampliamente en cada país. En la mayoría de los países se considera completamente ilegal, en otros la prostitución no es ilegal, pero sí el proxenetismo. Como en nuestro país. Algunos países nórdicos han adoptado un modelo donde el cliente comete un crimen, pero no la prostituta. También hay algunos países como Países Bajos o Alemania donde la prostitución es una profesión regulada. En México hay 500,000 personas que son explotadas en la prostitución. El 90% son mujeres y niñas. El 80% de ellas no nació en la Ciudad de México y fueron trasladadas de algún lugar del interior del país para ser prostituidas. De acuerdo con las cifras de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, CATWALK, por sus siglas en inglés, el 75% de ellas se inició en la prostitución cuando apenas contaban con 12 años de edad y lo que más anhelan es dejar esa actividad que representa una forma de sobrevivencia. La Ciudad de México se está convirtiendo en un centro de acopio y distribución de víctimas de toda América Latina para después mandarlas a Estados Unidos donde se encuentran el mayor consumo. El 99% de las mujeres son explotadas por proxenetas o alguno de los múltiples actores de la industria del sexo, y el 78% de ellas son analfabetas o con primaria incompleta. La pobreza es el peor de los proxenetas, pues ha provocado que el fenómeno de la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual se haya disparado en los últimos años. Se ha podido confirmar que las redes dedicadas al narcotráfico están utilizando su infraestructura para la trata de mujeres, niñas y niños, y en estrecha relación con las altas esferas políticas y las principales figuras del poder económico. Hace tiempo se pensaba que lo que nos llevaba a la prostitución eran factores biológicos, como que la mujer está llena de sexualidad, o bien como un símbolo de deficiencia en general. Otros pensaban que era falta de madurez sexual, pero hoy sabemos que eso no es cierto y que son muchísimos más factores lo que nos llevan a prostituirnos. Y lo que yo les puedo compartir desde mi experiencia personal, junto con todas mis compañeras de trabajo, son los siguientes factores. La desintegración de la familia. Una infancia llena de experiencias negativas como el abandono del padre, madre o ambos, estancia en centros semicorreccionales, relaciones padre-hijas insatisfactorias, malos tratos y falta de atención o de cuidados o violaciones llevan a considerarse a sí mismos como una mercancía de objeto sexual. Madre soltera o ruptura con la pareja.
El embarazo no deseado a edades muy tempranas suele ser una de las opciones inevitables de entrada a la prostitución. Muchas veces se produce por el rechazo de los padres hacia la hija por haberse quedado embarazada fuera del matrimonio. En estos casos se produce un estado de marginación social y laboral que les obliga a ejercer la prostitución. Inducción o coacción. Otro de los motivos de entrada en la prostitución son las presiones y coacciones que ejerce sobre ella el marido o el hombre con quien vive. De un estudio realizado sobre un total de 50 mujeres, el 12% habían sido inducidas por el marido. Obtención de mayores recursos económicos. Este es un factor de gran importancia ya que la mayoría de las prostitutas pertenecen a las clases sociales bajas. La pobreza y miseria son principales motivos de prostitución. Hábitos de consumo y drogadicción. Esta es una causa muy importante de inducción a la prostitución, sobre todo en grupos de edades jóvenes, quienes se subvencionan de esta forma al coste del consumo. Abordar el fenómeno de la prostitución en toda su complejidad social. Diferenciar entre la prostitución ejercida voluntariamente y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual o la prostitución forzada. Hacer visibles a las personas que se lucran y o delinquen a través de la prostitución y los usuarios que la hacen posible sacando del foco mediático a las mujeres que la ejercen. Respetar la dignidad y la libertad de las mujeres que ejercen la prostitución y rechazar los discursos que atentan contra ellas. Evitar la reproducción de mitos y estereotipos sobre la prostitución. No banalizar ni hacer sensacionalismo o apología en torno a la prostitución. No relacionar a la prostitución con la delincuencia, la inseguridad y la falta de civismo, evitando ubicar por defecto las noticias en la sección de sucesos. Utilizar fuentes de información especializadas, dando voz y autoridad a las mujeres que ejercen la prostitución. Respetar la decisión de las mujeres que ejercen la prostitución sobre la difusión de su identidad e imagen. Evitar que puedan ser identificadas en ausencia de su consentimiento. Hacer un uso no sexista del lenguaje, tratando de una manera equitativa a los diferentes sujetos implicados. Efectuar la rectificación de cualquier información errónea publicada. Promover el papel de gabinetes de comunicación como fuente de información específica para la contextualización de las noticias. Ofrecer formación en materia de género, prostitución y tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual a los y las profesionales de la comunicación y estudiantes de ámbito universitario. Impulsar la investigación y la difusión sobre el fenómeno de la prostitución y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Difundir estas recomendaciones y hacer el seguimiento de su impacto.